Buenas noches, muchas gracias a quienes ya se van conectando. Quizá como preámbulo, antes que se termine de conectar más personas y también creo que nos falta un invitado. Quiero recordar que hoy es el Día de la Libertad de Prensa, un día muy importante para hablar sobre el derecho a la libertad de prensa, pero también el derecho a estar bien informados, bien informadas, el derecho a la libertad de expresión que está concatenado con este derecho, con el derecho a la libertad de prensa. Hoy también queremos expresar nuestra solidaridad con el ERIC y el Radio Progreso, que han denunciado campañas de desprestigio, de desinformación, también amenazas. Es muy, ellos lo han colocado en un comunicado, pero es muy preocupante pues que una radio como Radio Progreso, que un equipo como el equipo del ERIC estén haciendo su trabajo bajo amenazas, ¿verdad? Quiero que expresar nuestra solidaridad desde Contracorriente con todo ese equipo valiente que ya pues es un medio que tiene muchísimos años de estar brindando un servicio a la población hondureña. Entonces, quería hacer ese preámbulo, aprovechando que se van conectando y, y pues bueno, poner ese punto ahí. Gracias por estar acá. Yo sé que este es un tema súper importante. La semana que viene comenzarán las audiencias públicas que, que ha prometido ya el Congreso y que de hecho ya las se socializó y que ya publicó cómo será más o menos la agenda de la siguiente semana de la socialización de la ley de justicia tributaria que el Poder Ejecutivo ya remitió a este Poder del Estado para su discusión y aprobación. En estos días hemos escuchado pues ya ese estira y encoge, ¿no? Que sucede en el Poder Legislativo. Bueno, algunos diputados han hablado que faltan 5 votos, faltan 10 votos, obviamente es algo que sucede siempre en las discusiones en el Congreso, pero justamente pues eso es lo que está pasando. Y en ese marco, pues esto estira y encoge y también el proceso de socialización que se va a dar ya la semana que viene, también nos da tiempo para leer esta ley que nos incumbe a todas y a todos. La semana pasada ya estuvo circulando la última versión de esta ley que eliminaría 14 beneficios fiscales que existen en el país y además también derogaría 8 decretos más que tienen que ver con beneficios aprobados entre 2011 y 2021. Datos proporcionados por el gobierno actual indican que entre 2009 y 2022 se crearon 6 regímenes nuevos de exoneraciones fiscales. Además, la información indica que se ampliaron 11 beneficios ya existentes en regímenes que ya existían. En lo relacionado con el mercado nacional, la ley ordena la creación del régimen de incentivos para las inversiones para el desarrollo RINDE, que será administrado por la Secretaría de Administración de Rentas. En los beneficios, bueno, que yo creo que esta es una de las preguntas que incluso más han llegado acá de cómo va a funcionar y, por ejemplo, por eso aquí vamos a tener en este space al viceministro de la SAR explicándonos, pero también vamos a tener representantes del sector privado este, colocando su posición con respecto a esto. Eh, el proyecto de ley de justicia tributaria contiene otros elementos también, como retornar al principio de renta mundial, que han justificado como un mecanismo para evitar el desvío de utilidades y ganancias de las grandes empresas a paraísos fiscales. Veíamos justamente en esta red social cómo los ministros de la SAR también han explicado ampliamente este tema. De acuerdo con las justificaciones de la ley, entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por la reforma introducida al Código Tributario. De aprobarse el cambio, 503 empresas y personas naturales empezarían a pagar por los ingresos percibidos en el exterior. El régimen que más gasto tributario generó para el Estado, según estos datos que ha brindado el nuevo gobierno, fue el de las zonas libres, por el cual 292 empresas en 2021 y 276 en el 2022 dejaron de pagar
3.293 millones de lempiras. Es un análisis realizado por el gobierno del periodo 2016 al 2019. Se refleja que 348 empresas fueron exoneradas anualmente. La Secretaría de Finanzas asegura que en ese periodo 92 empresas obtuvieron exoneraciones por montos mayores a lo que exportaban. También existe el régimen de las alianzas público-privadas. Entre 2021 y 2022 se exoneró a 11 empresas de pagar un poco más de 1.490 millones de lempiras. Con el decreto de bienes y servicios exentos se le eximió de pagar únicamente a 3 empresas la cantidad de 1.816 millones de lempiras. Nosotros también revisamos toda esta información que está también de manera transparente en el portal de la Secretaría de Finanzas, que yo creo que también la ciudadanía puede revisar esto. Las 3 empresas exoneradas con este régimen en 2021 y 2022 están ahí, los nombres y cuánta es la cantidad, o sea, ahí están todas las exoneraciones. En el mismo periodo 2021 y 2022, las empresas adheridas al régimen para incentivar la producción de energía renovables fueron dispensadas con un poco más de 2.267 millones de lempiras. Esa también es información que pedimos a través de transparencia con la Secretaría de Finanzas. Y bueno, creo que ha habido muchísimo de esta información, ¿no? De todos los beneficios que han tenido centenares de empresas, estas exoneraciones, está en la justificación de la ley. Y pues ha habido pues bastante debate en los medios de comunicación con respecto a estos beneficios fiscales. Esto también ha generado discusiones fuertes. Por un lado, el gobierno ha señalado también al sector privado de corrupción y de beneficiarse sin otorgar beneficios al país. Y por otro lado, el sector privado se ha opuesto rotundamente a la eliminación de las exoneraciones. En medio de esto, también tuvimos la renuncia de un ministro, el ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, también conocido por haber presidido la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y pues también renuncia en el marco de esta aprobación y de estas discusiones con respecto a esta ley de justicia tributaria. Por eso hoy decidimos tener en este espacio al viceministro de la Secretaría de Administración de Rentas, Cristian Duarte, para que nos explique más esta ley. Ya hemos dado algunos datos que han sido popularmente compartidos, pero hay muchas dudas aún que tiene la ciudadanía. Su aplicabilidad, su impacto en la economía nacional, también qué controles para combatir la corrupción van a existir posteriormente. También están con nosotros Héctor Corrales y Marcia Aquino. Ellos representan al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ambos analistas desde distintos puntos de vista. La abogada Marcia es abogada, es experta en el tema tributario. Y Héctor Corrales, pues asesor en relaciones internacionales y también nos puede hablar un poco sobre las preocupaciones o la posición del sector privado con respecto al tema de inversión y de exoneraciones al sector privado. Vamos a comenzar con el viceministro Duarte. Buenas noches, viceministro. De aprobarse esta ley, yo creo que esto es algo que muchos nos estamos preguntando. ¿Cuál es el primer paso desde la Secretaría de Finanzas y la SAR para revisar las exoneraciones y poner en vigencia los nuevos regímenes? Porque también se dice en la misma ley que hay exoneraciones que no se pueden quitar porque ya están dadas por décadas. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso después de aprobarse esta ley? Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Muchas gracias a vos y a Contracorriente por generar este tipo de debates. Contracorriente, que es un medio pues, muy crítico, un medio independiente, que ha hecho muchos reportajes sobre cómo históricamente en este país los poderes privados se han coludido con los poderes públicos para promover privilegios, para promover beneficios para unos pocos. También saludo a Marcia, saludo a Héctor del COEP. Va a ser un placer platicar con ustedes y que podamos tener un debate de altura, un debate objetivo, un debate en función de lo que pues, la ley, la propuesta de ley ha establecido, para que podamos informar bastante bien a la población que nos esté escuchando.
Respecto a la pregunta de cuáles van a ser los pasos para controlar las exoneraciones y a esta idea de que hay algunas exoneraciones que no se pueden suspender, me gustaría hacer referencia a algo muy importante y es algo pues que tiene que ver con la historia de nuestro país. Aquí es muy fácil para las personas, para los ciudadanos, para los pobladores, detectar cuando existe corrupción administrativa o cuando hay una cooptación institucional en la prestación de ciertos servicios. Por ejemplo, hoy socializamos la ley con la Comisión de Dictamen y planteaba el ejemplo de las licencias ambientales. Para los pobladores de una comunidad es relativamente sencillo ver cómo opera esa corrupción cuando una empresa no hace una consulta, cuando una empresa sin un proceso de socialización, sin un estudio técnico siquiera recibe una licencia ambiental para explotar una determinada industria. Esta corrupción administrativa ha sido muy común en la historia de Honduras. Sin embargo, hay una dimensión que es importante también mencionar y que es mucho más fuerte, mucho más importante, está en la raíz del sistema político hondureño y es la corrupción institucional, es la corrupción estructural. La corrupción estructural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la corrupción estructural? Como lo dije, ¿no? La corrupción administrativa, la corrupción institucional es cuando se llega a una institución y se coopta, se captura la prestación de ciertos servicios, se captura a cierto funcionario con el cual se pueden agilizar los trámites. Pero la corrupción institucional es la que viene desde el diseño mismo de la política pública. La corrupción institucional es la que ocurre en el ámbito de la creación de las instituciones del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Para poner un ejemplo rápido, para que pueda hacer una discusión, una charla. En 1911, Samuel C. Murray financió el golpe de Estado de Manuel Bonilla a Miguel Dávila en 1911. Producto de este golpe de Estado, Manuel Bonilla, después del golpe de Estado, quedó como presidente y le otorgó al enclave bananero cerca de 44 exoneraciones, concesiones, privilegios, prebendas. 44. Aquí, hace 13 años, después del golpe de Estado, después del golpe de Estado se crearon 40 decretos. Nosotros tenemos el listado ahí, lo hemos estado circulando, el ministro lo ha circulado. 40 decretos que ampliaron, crearon regímenes de exoneraciones fiscales. Por otro lado, crearon barreras para el acceso a la información. Y por otro lado, decretaron amnistías o regularizaciones. A eso nos referimos con corrupción estructural, es decir, a la cooptación misma de la elaboración de la política pública. Aquí, justamente hablando de Samuel C. Murray, uno de sus lugartenientes redactó la famosa carta Rolson, donde decía que comprar una mula era más barato que comprar un diputado. Y justamente hacía referencia a cómo los poderes privados han utilizado muchas veces el poder legislativo para crear instituciones que se amolden a sus intereses. En ese sentido, y a propósito de los controles, de las auditorías, justamente hay algunos de los cambios que se metieron en los últimos años, particularmente el nuevo Código Tributario. Creo que en el decreto 8-2020, el artículo 2, también establece que acciones administrativas no pueden suspender, un acto administrativo no puede suspender el goce de una exoneración fiscal. Es decir, que en muchas de las reformas que se implementaron en los últimos años, se incorporó la impunidad en el marco legal, es decir, se le restó facultades que constitucionalmente tienen las instituciones del Poder Ejecutivo para poder controlar en el ámbito administrativo. Por eso es necesaria la reforma. Hay quienes dicen que se pueden hacer controles con las leyes actuales. El problema de las leyes actuales es que incorporan en sí mismos los abusos, desde regímenes que son eternos, que tienen exonerados todos los impuestos, regímenes que no tienen que prestar una contraprestación social, hasta regímenes a los cuales es imposible suspenderle la exoneración producto de una investigación administrativa. La ley propone retornar el Estado de Derecho en el ámbito fiscal y permitir que luego de una debida diligencia, luego de una auditoría comprobada, con información y auditoría disponible, se puedan suspender exoneraciones. El Servicio de Administración de Renta se encuentra yo creo que ya vamos a cumplir un año preparándonos para poder hacer auditorías a empresas exoneradas. En la historia de Honduras no se ha hecho una sola auditoría a empresas exoneradas.
ninguna sola, ni existía, ni siquiera existían los manuales para hacer auditorías. Entonces se han estado construyendo, han estado siendo validados por el Fondo Monetario Internacional y estamos preparados en conjunto con CEFIN, SAR, Aduanas, la Dirección General de Franquicias, para poder iniciar los controles. Pero repito, si nosotros en este momento hacemos una auditoría y encontramos que una empresa efectivamente ha incumplido su contraprestación social, que no cumplió con la cantidad de empleos que dijo que iba a generar, o que utilizó la exoneración para una actividad que no estaba exonerada, nosotros hacemos la auditoría y esa empresa puede recurrir, puede suspender el efecto de la auditoría e iniciaría un proceso contencioso, un proceso litigioso que podría durar 10, 15, 20 años. Con la Nosotros nueva tenemos ley cerca, las empresas no podrían como defenderse o no podrían eso, o sea, no podrían invalidar, digamos, las auditorías claro que con sí, la nueva ley. todo el proceso de la defensa, todo el proceso o sea, el debido proceso de la auditoría y la facultad de defensa de las empresas es algo que no se está tocando en esta reforma. Lo único que se está haciendo es que se está reformando un decreto que se introdujo en el Código Tributario actual, el Código Tributario del 2017, que fue negociado con la cúpula del sector empresarial en una noche junto a Eval Díaz. Cambiaron cerca de 230 de los 233 artículos y ese Código Tributario en su cuerpo establece que se pueden suspender las acciones administrativas de las instituciones del circuito tributario. Y esa suspensión dura hasta que hay una resolución definitiva en el juzgado que corresponde. Eso es lo que se está cambiando. Sin embargo, el derecho a la defensa siempre existe. Y si producto del proceso de investigación se descubre que la auditoría estaba equivocada, pues efectivamente el Estado tiene que reponer eso. Sin embargo, valga la pena decir que estas auditorías son producto de un proceso muy riguroso, es decir, es un proceso en el que se recoge información tanto del contribuyente, información que está ya en el vector fiscal, información que recogemos de cerca de 15 instituciones con las que tenemos interacción, como la Secretaría de Energía, Secretaría de Desarrollo Económico, el Seguro Social, el Registro Nacional de las Personas, incluso ahora vamos a poder acceder a información bancaria. Entonces van a ser auditorías que van a tener información completamente fidedigna y los resultados van a ser pues muy sólidos. Viceministro, este va a ser el primer paso de aprobarse esta ley, porque esa había sido mi pregunta. Pero quiero saber si esto es como lo que ustedes han contemplado que va a ser el primer paso, porque las auditorías van a llevar tiempo y porque hay cientos de empresas bajo régimen fiscal, de exoneración fiscal. La verdad es que la ley nos da como un montón de tareas a partir de este momento, ¿no? La creación de reglamentos, la puesta en marcha de los nuevos regímenes, poner en marcha los controles, hacer procesos de certificación de la información, pero definitivamente las auditorías son una parte importante. Nosotros estamos preparados junto al resto de instituciones del circuito fiscal, del circuito tributario, para hacer más de 2.000 acciones de control, más de 2.000 y nos hemos estado preparando a lo largo de este año. Viceministro, antes de pasar a los otros invitados, tengo una duda con el tema de la sede, que no ha sido ratificada su derogación. Si se aprueba esta ley antes de que se ratifique la derogación de las sedes, ¿afecta de alguna manera a este régimen, al régimen de sedes? La verdad es que las sedes ya están actuando de forma ilegal. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo al auditorio también. Hay empresas que ya se han empezado a inscribir en sedes. Empresas que físicamente están ubicados en el territorio hondureño, en un municipio de Honduras, pero que se inscribieron fiscalmente en una sede. Esa empresa se ha negado a pagar impuestos municipales, es un ejemplo, ¿no? Se ha negado a pagar impuestos municipales y alega que no va a pagar impuestos municipales porque su domicilio fiscal es la sede. Entonces, como en la sede no cobran impuestos municipales ni ningún otro tipo de impuestos, esta empresa no está obligada a pagar impuestos. Entonces, la verdad es que el proceso como litigioso con la sede ya inició porque están actuando de forma ilegal.
Sí, definitivamente la ley de justicia tributaria nos va a dar como un marco todavía más sólido para poder luchar contra la defraudación de estas empresas. Y quisiera decir también, a propósito de las sedes, para aprovechar la pregunta, que un componente importante de la reforma tributaria, de la ley de justicia tributaria, es el ámbito de la transparencia fiscal. La OCDE envió una carta al ministro de Finanzas de entonces, en 2021, diciéndole que si no se hacían pasos para reformar los elementos perniciosos de regímenes como SEDE o regímenes como SOLI, Honduras podía ser declarado un país no cooperante en términos fiscales y en términos de fiscalidad internacional. Esto significa que íbamos a ser declarados un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal se declara cuando un país no comparte información de sus obligados tributarios, cuando un país permite la instalación de empresas sin sustancia, es decir, empresas que solo por tener un correo electrónico se inscriben ahí y no pagan impuestos en ningún lugar. Y el tercer elemento es la instalación de empresas de enclave. Y repito, esto pasa en sede, pero también pasa en solo. Bueno, quiero pasarle la palabra a la abogada Marcia Aquino porque, del COEP, porque el COEP ha sido pues también una organización gremial del sector privado que ha estado en contra de esta ley, que ha puesto pues varias dudas ahí en público y que ha discutido varios puntos sobre esta ley como perjudiciales al sector privado. Entonces sí. Eh, Quisiera darle la palabra a la abogada para saber esos puntos, cuáles son los puntos más críticos, abogada, para el sector privado que contiene esta nueva ley. Hola, buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos también. Bueno, primero me gustaría empezar diciendo que me parece muy interesante primero la pregunta que hacen para el nombre del espacio. ¿A quién beneficia la ley de justicia tributaria? Y le comento que para mí esto es bastante interesante porque pareciera que al día de hoy todavía nadie se ha hecho la pregunta o todavía nadie tiene la respuesta porque creo que de las intervenciones que hemos escuchado, pues repetidamente, que lo voy a abordar tal vez punto por punto y no me voy a tratar de atrasar mucho con ellos, porque es lo que hemos venido escuchando desde el día uno por parte del gobierno, de la administración tributaria. Es el tema de, nosotros encontramos muchos componentes dentro de esta reforma o dentro de estos cuatro proyectos de ley. Pues primero encontramos cuatro puntos que hemos identificado de por qué se hacen. La primera es el tema, pues por cuestiones políticas. La segunda es bajo una justificación de requerimientos que hacen organizaciones internacionales, en este caso como la OCDE, justamente como estaba mencionando ahorita el viceministro Cristian. El tema de la falta de verificación y fiscalización, que esto más que todo, no es que el SAR no tiene las facultades para verificar y fiscalizar, y eso está contenido en el Código Tributario. El problema es que a veces pareciera que tiene falta de capacidad para emitir esas auditorías, como lo estaba haciendo, lo estaba mencionando justamente el viceministro en este momento, ¿verdad? Y curiosamente, se habla mucho de la fiscalización y verificación, y el SAR lleva desde que inició por lo menos este gobierno, sin realizar una sola auditoría, una sola verificación. Entonces me llama también la atención tal vez ese punto en particular. Y con este tema, pues dentro de esos enfoques, pues el político, que es el que estaban mencionando, el tema de la corrupción estructural, pues esto ya lo han ampliado o lo han mencionado pues ampliamente. Ahora, con el tema de la aprobación del Código Tributario, esto no fue en una noche, esto fue altamente consensuado con expertos internacionales, con expertos nacionales y con representantes del gobierno en ese momento, representantes del SAR, cosa que a la fecha, pues lamentablemente no pudimos tener esa oportunidad con el gobierno en este momento, ya que se vino a hacer una socialización, entre comillas, no tuvimos ningún tipo de discusión, más que todo fue como un intercambio de cartas que al parecer no se leyeron por completo, o tal vez eso es lo que pareciera por parte del gobierno. Ahora, con el tema del proceso de defensa que usted mencionaba también, Jennifer,
Mire, aquí el problema es que se ve altamente vulnerado muchas de las garantías constitucionales y que tenemos como obligados tributarios también. El debido proceso y el proceso de defensa no pareciera que está siendo reconocido. Y esto usted lo puede ver desde el origen en la reforma de la Constitución de la República. Ahí ellos hacen una modificación o pretenden hacer una reforma a la Constitución en la que consideran que se va a determinar que es legal cualquier acto que cualquier funcionario emita. Esto no tiene que ver nada con el principio de legalidad, sino más bien con un abuso y exceso de poder por parte de los funcionarios. Y el tema de la suspensión de los beneficios, que va muy ligado a este tema, porque ellos mencionan que por ser legal, cualquier acto que ellos emitan, es decir, es infalible lo que ellos van a emitir o lo que ellos van a decir, por ser legal, se le va a cancelar el beneficio. Y mire lo importante que es esto, porque no solamente se tiene que ver desde el carácter político o público, se tiene que ver también de la afectación que va a tener hasta en el presupuesto de la República y en el flujo de efectivo que va a tener para las personas. Y en este caso, por ejemplo, el beneficio como tal, la cancelación del mismo, si usted lo cancela, se va a entender que va a empezar a pagar impuestos automáticamente, se le cancele o en este caso se le suspenda. ¿Y qué va a pasar con esto? Si es correcto que el viceministro estaba mencionando de que no se va a ver lesionado el proceso de defensa o el derecho de defensa, usted lo que va a hacer es interponer un recurso de reposición. Después tiene abierto un recurso de apelación y finalmente tiene que ir a la corte. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se imagina usted que en cualquiera de esos procesos, cualquiera de estas instituciones determine que usted realmente sí está usando bien ese beneficio y que sí le compete tener el beneficio? ¿Qué va a pasar? El Estado va a tener que devolver y restituir todo lo que usted dejó, lo que usted empezó a pagar, porque usted realmente estaba gozando de ese beneficio legalmente. Entonces vamos a pasar en el presupuesto de la República a una parte de el Estado dejó de percibir porque está en el gasto tributario, a una parte de el Estado debe de pagar de vuelta al obligado tributario, en este caso al beneficiario. Entonces usted va a ver cómo esto va a tener afectación. Y el problema es que esto no se va a ver en este gobierno, se va a ver en el futuro, porque de acuerdo a la mora que tenemos para contestar cada uno de los recursos, la mora procedimental, hasta la mora de devolución de notas de crédito, lleva aproximadamente y como mínimo 2, 3 años. Entonces, esta devolución la va a tener que pagar el gobierno siguiente. Y esto es algo que tenemos que tener bastante en observación, ¿verdad? No hay criterios para determinar cuándo está cumpliendo y cuándo no está cumpliendo la ley. No hay índices, porque ellos mencionan que no es cuestión de tampoco normativos, sino de los abusos. ¿Qué abusos? No hay ni siquiera un índice que le diga cuándo está cumpliendo, cuándo llega a la meta, porque lamentablemente se considera que un beneficio fiscal, y en este caso el gasto tributario, es decir, el sacrificio fiscal, perdón, que es lo que el Estado deja de percibir por dar una exoneración, el Estado para retribuir eso solamente con todos los regímenes tiene que presentar empleos. Y esto no es correcto y le voy a explicar por qué. Usted para el sector energético no necesariamente trajo ese incentivo fiscal para crear empleos. Lo trajo también porque el Estado no tenía la capacidad para generar energía, porque tenía un déficit energético. Entonces decidió pedir a los inversionistas extranjeros que vinieran a suplir con esta necesidad. Entonces, con este tema, yo pregunto, ¿por qué voy a evaluar un incentivo fiscal de este tipo únicamente por empleo? Si realmente el objetivo de la ley o del beneficio era otro. Entonces, desde ahí podemos ver que la parte técnica es necesaria que se tenga en este enfoque. Con la suspensión de los créditos que menciona también, o la suspensión de los actos que mencionaba el viceministro, quiero recordarles también que la suspensión aplica para los créditos. Es decir, si el SAR me da a mí eh, un una resolución y me dice, Marcia, usted tiene un crédito
a partir de una verificación de 5,000 lempiras. Usted me pidió 8,000, le voy a aprobar 5,000, pero tiene 3,000 más. Yo me voy a ir a pelear los 3,000 que me hacen falta, pero no puedo usar los otros 5,000 hasta que yo renuncie a mi derecho de esos 3,000. Entonces, esa suspensión, claro que es aplicable también para los créditos que paga el obligado tributario. Con el tema también del decreto 08/2020 que aquí mencionan tan reiteradamente como que es el satanizando el artículo 5B, por cierto. Aquí creo que a veces no sé si no se logra entender la redacción del artículo, pero aquí en el primer caso lo que le manifiesta es que el beneficio no se va a suspender justamente con lo que estamos haciendo ahorita, con otro decreto, ¿ok? Con un acto de carácter general o especial. Eso es lo que le dice. Pero después aborda el tema que una empresa acogida al régimen, y aquí estamos hablando del 08/2020, que se refiere a la SOLI, ¿verdad? Que aquí en el caso de que una empresa acogida a un régimen que para realizar estos actos que impliquen un acto o un delito tributario, se va a ir de conformidad a lo establecido en el Código Tributario, pero no le está diciendo que no lo pueden verificar, no le está diciendo que no lo pueden revisar. De hecho, esas facultades de verificación están contenidas en el Código Tributario. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de incumplimiento, que le aborda más abajo de obligaciones formales, y las obligaciones formales entendemos lo que yo tengo que presentar como obligado tributario a consecuencia de cumplir con mi deber de informar al Estado. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Si usted incumple con una obligación formal, a usted le va a corresponder una sanción pecuniaria, tal cual está contenido en el Código Tributario. Recordemos que usted, al ser una persona exonerada, no paga impuestos, ¿ok? Entonces no hay una multa por un pago, porque no hay pago, pero sí hay una sanción por una falta formal que yo no cumplí, porque sí debo de cumplir con mi sanción. Entonces ahí tal vez como abordar y aclarar ese tema, ¿verdad? Que no es que que no se pueden tocar, claro que se pueden realizar las auditorías y se pueden hacer conforme al Código Tributario. Ahora, con el tema de la OCDE, ya para finalizar, muy interesante. Mire, al inicio se mencionaba que la OCDE recomendaba o que mencionaba el tema de que nos íbamos a convertir en un paraíso fiscal. ¿Ok? Paraísos fiscales, no solamente los componentes que mencionaba el viceministro, sino también es un país con nula o baja tributación. Y yo le voy a preguntar algo. ¿Cuántas personas pagamos impuestos? Solo el impuesto sobre la renta, 25% más el 5% de aportación solidaria, más todas las demás cargas y obligaciones tributarias que tenemos. Entonces, un paraíso fiscal no podemos ser, o sea, no podemos ser un estado de paraíso fiscal. ¿Qué fue lo que recomendó la OCDE aquí en esta ocasión? Ellos solicitaron que se modificara, pero que primero aclararan cómo trabajaba la SOLI particularmente. La sede la excluyo porque ya es un tema que no está sobre el papel, pero sí tenemos todavía vigente la SOLIS. Entonces, ¿qué pasa cuando mencionaban el tema de la SOLIS? Que se aclarara si la inversión nacional podía optar a este beneficio. Cosa contraria, que era lo que se estaba pretendiendo hacer con la zona franca, que era limitar a que la inversión extranjera fuera máxima para poder invertir bajo las zonas francas. Ahora, nuevamente con la SOLI, que era lo otro que le pedía, el tema de que el régimen no estuviera aislado de la economía nacional para que no se le permitieran estos paraísos fiscales, y pues un tema de requisitos sustanciales, y esto era lo que mencionaba también el viceministro, es decir, que en el lugar donde está ubicado realmente existan oficinas. Si usted va a una SOLI, usted perfectamente puede ver cuánto equipo tienen, cuántos activos tienen, cómo se mueve. O sea, aquí falta de sustancia definitivamente no hay, empezando por la cantidad de empleos que se generan en las SOLIs. Entonces aquí tal vez o es algo malintencionado que se hizo al mencionar este tema, no se pudo aclarar, no sé si se aclaró, o falta de entendimiento para responder el tema. Y aquí no mencionaba que nos íbamos a convertir en un paraíso fiscal. Decían que estábamos
que se tenía que revisar para no caer en una acción 5 de la BEPS, que es justamente el tema de caer en una actividad perniciosa. Y esto es, pues la OCDE les pide a sus países cooperantes que vean todo la inversión que ellos mandan a otros países para evitar que esa inversión que mandan a otros países no paguen impuestos y que dejen de pagar en el estado donde está la casa matriz. Entonces ellos revisan como OCDE de sus países cooperantes que en los países donde tienen inversiones con este tipo de regímenes fiscales no excedan o no se limiten con este tipo de actuaciones, como decía, la transparencia, falta de sustancia, entre otros. Entonces, habiendo abordado pues los temas que había mencionado particularmente el viceministro, nuevamente retomo la pregunta, ¿a quién beneficia la ley de justicia tributaria? Hemos identificado perfectamente a quién, contra quién va la ley de justicia tributaria, y esto ha quedado pues plenamente demostrado, ¿verdad? Y hasta cierto punto hasta pareciera que la ley no va en contra de las empresas, y ahí le doy la razón tal vez a la autoridad tributaria. Pareciera que va en contra de las personas naturales dueñas de las empresas. Y mire cómo está esto diseñado. A usted le incluyen dentro de ese proyecto de ley una nómina de personas con altos patrimonios. Mire cómo empezamos a dividir las clases, ¿verdad? Cómo empezamos a exponer a las personas y todos los datos económicos, secreto bancario, cómo va a tener acceso a todas las cuentas, a toda la información, domicilio, beneficiario. Y ojo con el secreto bancario, ¿verdad? Que no solo aplica a las empresas, esto aplica para todos los que estamos aquí en esta audiencia. Nos van a poder ver cuentas, domicilio, número de identidad, hasta los beneficiarios de la cuenta. Van a poder tener acceso a cuánto crédito saco, cuántas tarjetas de crédito tengo. O sea, yo creo que ni la central de riesgo tiene esa información. Y se atribuyen facultades que hasta superan las del Ministerio Público y hasta las del ente judicial. Entonces esto para nosotros es bastante peligroso porque cuando decían esta es una ley de justicia tributaria, justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿ok? Pero aquí entonces yo me pregunto, usted va a empezar a recaudar un montón de dinero más según las estimaciones de ellos, porque no sabemos al momento que se vayan las inversiones, ¿verdad? Al momento que se vayan los empleos. En ese sentido, vemos cómo la ley proyecta el tema de Abogada, sí vamos a... tengo que ir regulando un poco el tiempo, porque sí Sí, quiero escuchar también la reacción del viceministro antes de darle la palabra a Héctor Corrales. Entonces, si puede, por favor, ir cerrando y así le damos la palabra al viceministro para que pueda reaccionar a todos los puntos que usted ha colocado. ok, de acuerdo. Solamente entonces, pues con el tema más sencillo para poder aportar. ¿Por qué no beneficia a la población en general como se estaba mencionando? Uno, no se dice qué va a hacer con toda esa captación de dinero. No se sabe si le va a dar comida a la gente que se queda sin empleo. No se dice si le va a pagar el sueldo a esa gente. El tema de cómo se va el sector agroindustrial. A la población no le perjudican los impuestos porque los más pobres no pagan impuestos y eso sí es importante que lo recordemos. Están exentos de impuestos sobre la renta y no pagan impuestos sobre ventas porque compran en mercados informales. A ellos lo que les afecta es el precio alto cuando va a los mercados. Entonces, en ese sentido, nuevamente, ¿cómo beneficia a la población y a quién realmente entonces beneficia? Aquí el único factor en común es el Estado, nadie más porque va en contra de la empresa y en contra de la población. Viceministro, si puede reaccionar a los puntos que ha puesto aquí la abogada. Sí, claro. Yo invito a Marcia a que vaya a alguno de los mercados de la capital, a alguno de los barrios. Mi abuela tiene una pulpería en la 3 de Mayo y la verdad es que, porque dice, ¿no? Que esta ley va contra los ricos, que esta ley está polarizando la sociedad. La verdad es que no hay que ser muy estudioso para saber que este país, o sea, ha estado dividido desde que un pequeño grupo económico capturó el Estado para que el resto de la población viviera en pobreza. O sea, el 75% de la población vive en pobreza, cada año se van migrando miles de millones de personas. O sea, el nivel de informalidad creció en un 20%, el desempleo, el empleo invisible creció en un 20% en la última década.
El desempleo se triplicó. El salario mínimo en Maquila es el único salario que está congelado de todos los salarios mínimos del país. El salario promedio es de 8.000 lempiras en la Maquila. Es menor que el salario mínimo. Es decir, a lo que me refiero con esto es que la captura del Estado por un pequeño grupo de empresas de la élite y de la cúpula empresarial es el que ha dividido la sociedad, es el que ha polarizado la sociedad. ¿Cómo no vamos a hablar que este es un tema de clases o que es un tema de ricos, de pobres, de gente que ha sido marginada, cuando el 70% de los impuestos en Honduras son recaudados de impuestos indirectos? Marcia dice que los pobres aquí no pagan impuestos, que los pobres aquí no pagan impuestos, cuando la estructura tributaria indica que el 70% de los impuestos son indirectos. Es decir, cualquier producto de consumo que nosotros compremos, de alguna forma tiene incorporados los impuestos, aunque sea en los mercados informales. Muchas veces este precio tiene incorporado impuestos por un efecto de traslado. Que los pobres no pagan impuestos cuando aquí el FOSDE ha demostrado en diversos estudios que el 10% de la población más pobre paga en proporción a sus ingresos el 50%. El 10% más pobre paga el 50% de sus ingresos y el 10% más rico paga apenas el 19% de sus ingresos. Cuando el sistema tributario cobra impuestos, hace más pobre la sociedad. Eso lo repito, cuando el sistema tributario cobra impuestos, hace más pobre la sociedad. ¿Por qué? Porque la carga está ubicada en los impuestos indirectos, que son los que pagan los más pobres, y los impuestos progresivos, como los impuestos sobre la renta, tienen muchas lagunas que les permiten a los más ricos evadir. Definitivamente, el enemigo de la ley no son los ricos, en absoluto. El enemigo de la ley son los corruptos, son los abusadores y son las empresas que han utilizado las exoneraciones fiscales de forma abusiva. Voy a dar algunos datos nada más para responder otros de los argumentos que mencionaba más. En primer lugar, aquí el SAR realizó 8 auditorías de precios de transferencia. Son auditorías muy especializadas sobre cómo las empresas de un mismo grupo económico juegan con los precios para evitar pagar impuestos. El SAR había realizado 8 entre 2020 y 2021. El decreto 117-2021, aprobado el 17 de diciembre del 2021, en una de las sesiones legislativas que duró menos de 15 minutos, reinterpretó el Código Tributario y permitió que las auditorías que se hicieron a esas empresas por precios de transferencia fueran completamente pues, disueltas, papel mojado, tiradas a la basura. Esas auditorías costaban 1.200 millones de lempiras. 1.200 millones de lempiras. De nuevo, son auditorías altamente especializadas. ¿De qué sirve aquí hacer auditorías si las empresas tienen suficiente poder, tienen suficiente capital para ir al Congreso Nacional, para promover un decreto y que todo se vuelva papel mojado? De nuevo, aquí repito, se aprobaron 25 decretos de amnistías y regularizaciones. Cualquier empresa que tuviera una auditoría, que tuviera impuestos no pagados, podía pagar apenas el 1.5% de cualquiera de los últimos 5 años con mayores ingresos y así daba por extinguidas todas sus obligaciones y tenía un sello de finiquito definitivo. ¿De qué sirve hacer auditorías? Si las empresas multimillonarias van, compran un diputado, compran una bancada y automáticamente extinguen todas sus responsabilidades. A eso nos referimos con la corrupción estructural, es decir, que en las mismas leyes, en las mismas normas, se permite que las auditorías sean papel mojado. La efectividad de las Cristian, auditorías en perdón, SAR es del una consulta. 95%. ¿Sí? Solo una consulta, perdón, Cristian. ¿Cómo determinan ustedes entonces los actos de corrupción y los incumplimientos si no están haciendo auditoría? Solamente para que me aclare, porfa. El SAR tiene algo que se llama el modelo de gestión de riesgos. El modelo de gestión de riesgos es una plataforma estadística, econométrica, que recibe información de más de 15 instituciones del sector público, que recibe información incluso del sector privado, que recibe información del vector tributario, del vector fiscal, y en este modelo de gestión de riesgos se establecen riesgos, riesgos de incumplimiento tributario. Le pongo un ejemplo. Hay una persona que nos declara que tuvo pérdidas o que tuvo una renta baja, pero nosotros encontramos por información de terceros, por ejemplo, información de contadores del ENE, que la actividad de los contadores de esta persona fue elevada y nos indica que hay una actividad productiva, sin embargo la persona no nos la declaró. Ese tipo de indicadores, nosotros tenemos aquí más de 800 indicadores.
Particularmente en el ámbito de las exoneraciones fiscales, sí hay criterios establecidos en el Código Tributario. El artículo 20, numeral 3, el artículo 21, numeral 13, establecen las situaciones en las que se puede hacer una auditoría y suspender la exoneración fiscal. Nosotros tenemos 46 indicadores con más de 66 variables construidas, ya todas con la información, que fueron incluso validados con el Fondo Monetario Internacional y con el BID. Y mencionar que la efectividad de las auditorías tributarias en SAR es superior al 95%. Es decir, que como nosotros hacemos un estudio previo, nosotros tenemos mucha certeza de que la empresa a la que le vamos a hacer la auditoría está incumpliendo. Es decir, la empresa más bien tiene que esforzarse por demostrar que lo que nosotros estamos diciendo es mentira. Y aquí algo importante, ¿no? Las auditorías que hace el sistema de administración de rentas son completamente desarrolladas en modelos estadísticos, en modelos econométricos, en modelos que son completamente científicos. No hay ningún factor humano de por medio. Y repito, nosotros recogemos información de más de 1000 variables. Y usualmente las elecciones, lo repito, son superiores al 95% en su efectividad. Quisiera cerrar diciendo que yo marché el 1 de mayo, marché el lunes, como lo he hecho en los últimos 13 años desde el golpe de Estado. Y la verdad es que se nos acercaron muchos trabajadores, muchos incluso vendedores, compañeros de antaño, y nos decían que estaban muy contentos con la propuesta de ley, que les parecía que por primera vez en la historia se estaban aprobando reformas que estaban pensando en la totalidad de la población y no en crear beneficios para unos pocos, porque se entiende que los regímenes que se están creando, en particular, están conectados directamente a la generación de empleo, y se entiende que lo que se está haciendo es controlando a los grandes evasores, a las empresas que han utilizado el sistema político para obtener beneficios de manera particular. De nuevo, repito, la ley va contra los evasores y los corruptos, no contra los ricos. Y le Em, preguntaron de casualidad cómo se van a bajar los precios de la canasta básica, Cristian. Sí, Yo viceministro, lo que... yo quiero agregar aquí, Claro, porque sí claro. hay preguntas de la audiencia que son muy sencillas. Yo creo que también, eh, claro, o sea, muchos, incluso a muchos, nos cuesta mucho entender el tema tributario, el tema de los impuestos, de cómo funciona. Y hay personas que nos han preguntado previamente a este space, por ejemplo, cómo va a beneficiar a la pequeña empresa, a la microempresa, o cómo va a beneficiar a los trabajadores. Preguntaron incluso si habrán nuevos impuestos, porque decía, o sea, porque también hacen una relación, ¿no? De va a haber en un momento o al inicio de todos estos cambios que va a haber baja de impuestos. O sea, todo esto la gente también lo pregunta, ¿verdad? Incluso aquí hubo una pregunta en nuestro mensajes directos de cómo iba a afectar a las remesas. Entonces, digamos que sí hay preguntas por parte de la gente que tiene sus pequeñas empresas o la gente que está preocupada por la pérdida de trabajo, por el aumento de la canasta básica y del costo de la vida y por toda esta información que salió de que se podían grabar las remesas. Entonces, sí quisiera que también podamos pensar en estas personas que están aquí en este space, que tienen estas preguntas de justamente cómo le va a afectar a ella, ¿verdad? Tal vez son personas que no pagan el impuesto sobre la renta o tal vez son personas que microempresarias que les ha costado mucho sus pequeños negocios o son personas que están en el extranjero y están preocupadas por nuevos impuestos. Entonces sí quisiera también que se refiera un poco a eso. Sí, sí, con Si me gusto, deja, Jenny. listo, pase. Bueno, en primer lugar, se crean dos regímenes de exoneraciones nuevos, uno destinado al desarrollo de la industria nacional. Como un paréntesis, quisiera decir que nosotros consideramos que el desarrollo de la industria nacional y el desarrollo de las condiciones adecuadas para que los pequeños y los microproductores puedan desarrollar sus emprendimientos tienen que ver con lo tributario, sí, pero también tienen que ver con otro conjunto de condiciones en la economía, como la capacidad que tenga un Estado de ser realmente efectivo, de realmente existir, ¿verdad? Es decir, que sea un Estado que brinde infraestructura, que brinde servicios, que brinde seguridad personal,
que brinde seguridad jurídica, que brinde estabilidad política. Muchos de estos factores generan un entorno adecuado para que las pequeñas y las microempresas crezcan. Pero estos factores que he mencionado también tienen que ver con qué tan efectivo es un Estado, y eso pasa tanto porque el Estado pueda recaudar impuestos como porque exista estabilidad política dentro de un país. Habiendo dicho eso, particularmente se crea el régimen RINDE, que lo que propone para las pequeñas y las microempresas, para las medianas empresas de la industria nacional, es que por cada persona que esté empleada, que gane un salario mínimo o más, cada empresa va a poder deducir de su base imponible el doble del valor de cada uno de los empleos que genera anualmente. Es decir, si hay una empresa que actualmente paga un poquito abajo del salario mínimo, le va a ser beneficioso poder pagar el salario mínimo y poder deducirse el doble de ese salario mínimo de la base exenta, perdón, de la base imponible. Al final, este beneficio es una exoneración que está vinculado directamente al pago de salarios de calidad. Y justamente cuando lo socializamos con las centrales de los trabajadores, ellos se vieron sumamente felices porque nos comentaban que muchas veces en los regímenes existentes les pagan salarios muy por debajo del salario mínimo y no tienen nada de estabilidad laboral, ¿no? Sabemos que la ley de empleo por hora buscó eso, buscó precarizar las condiciones laborales, porque la precarización de las condiciones laborales y las exoneraciones fiscales de alguna forma están atadas en el ADN de este modelo de desarrollo que es extractivo. En primer lugar, eso. De esa forma es que se propone el régimen RINDE para las empresas locales. Además, se les va a permitir depreciar de forma acelerada cualquier bien inmueble, cualquier equipo, cualquier maquinaria. Usualmente la depreciación es variable, no hay un manual para eso, pero puede ser de 5, 10, 15 años. Y lo que se propone es que se les permite depreciarlo de forma automática en 5 años, de forma lineal, sin que tengan que hacer un trámite autorizante. Lo que buscan estas exoneraciones, en esencia, es como darle un espacio de mayor liquidez a las empresas al inicio de su actividad, como de su ciclo productivo, para que puedan sobrevivir más allá de los 3, de los 5 años, que son lo que usualmente duran las microempresas, precisamente porque el entorno es muy hostil. En segundo lugar, no se crea ningún nuevo impuesto. Para nosotros esto ha sido parte pues, de una campaña de desinformación, porque no se crea ningún nuevo impuesto, no se graban las remesas, no se toca la canasta básica y tampoco se toca el régimen agroindustrial. Por el contrario, inicialmente se proponía eliminar la exoneración del artículo 2 del régimen agroindustrial, que es una exoneración para maquinaria y equipo agrícola, pero por el contrario ahora en el proyecto que se mandó al Congreso Nacional, producto de la socialización, lo que se está haciendo es exentando la maquinaria y el equipo de producción agrícola. Es decir, que los campesinos no van a tener que hacer ningún trámite autorizante. Por apenas el 2.5% de los campesinos estaban inscritos en este régimen, en SAC, y bueno, ¿qué campesino tiene el tiempo y tiene el capital social y económico para poder hacer un trámite de exoneración fiscal que es muy específico, es muy especializado? Y esto se quedaban usualmente en las empresas comercializadoras. Con la exención, ahora directamente, pues toda la cadena de importación va a estar exenta. Entonces, no se crea ningún nuevo impuesto, no se está tocando en absoluto la canasta básica, no se está tocando tampoco el régimen de producción agrícola o agroindustrial, y más bien yo preguntaría, ¿cómo van a subir los precios? ¿Por qué van a subir los precios? Si no se está tocando ninguno de estos elementos. Quiero darle la palabra aquí a Héctor Corrales, lo tengo aquí esperando hace una hora, pero quiero saber también qué puntos quiere traer él a este espacio eh, y, y qué, o sea, en dónde también está, o aportar un poco más de lo que ya dijo la abogada Marcia con respecto a la posición del sector privado y las preocupaciones del sector privado. Gracias, Jennifer, y gracias a todos los que nos acompañan. Un gusto estar con todos ustedes. Primero quiero decir que discrepo con mi compañera Marcia Aquino en que no logramos identificar a alguien que se iba a beneficiar de esta ley, porque la realidad es que sí identificamos y van a ser los guatemaltecos y los salvadoreños, a donde la inversión que podríamos estar atrayendo a Honduras
va a tomar como alternativa. Entonces, la pregunta de a quién beneficia esta ley, en términos a quién le beneficia en Honduras, es a nadie. O sea, no se baja el impuesto sobre venta, que es un impuesto altamente regresivo, como lo conocen los funcionarios del SAR. No bajan la canasta básica, no baja el combustible, no baja la energía eléctrica y no busca nada más de seguridad o educación. Es decir, todo lo que le importa al ciudadano de a pie, este proyecto no le aborda. O sea, y bien dicho ahorita por el ministro, tampoco le ayuda al fisco, por el viceministro, perdón. Ahorita lo único es, lo que vamos a ver es ahuyenta la inversión y los empleos, realmente. Me gustaría tocar la parte de los regímenes. Dijo el viceministro de que porque estaba institucionalizada la corrupción, que los regímenes no se podían reformar. Pero he visto una cantidad de hilos y una cantidad de foros y una cantidad de ejemplos y una cantidad de datos que usan para hacer el shock, en la que tienen claramente identificado cuáles son las partes de los regímenes que tienen lagunas que se pueden cerrar. ¿Verdad? Esto no se trata de reformar, esto se trata de desmantelar como un proyecto para refundar. ¿Verdad? Eso me parece que hay que dejarlo claro porque esto no es algo que está viendo hasta el futuro. O sea, si ustedes Es quieren ver desmantelar el la espíritu de corrupción. la ley, perdón, voy a terminar ahí. Si quieren ver, o sea, el espíritu de la ley, solo hay que leer los considerandos y la exposición de motivos y vamos a seguir de que esto sigue viendo hacia el pasado, o sea, no estamos viendo hacia el futuro y por eso es que no da, o sea, solo quita, ¿verdad? Después el otro punto en cuanto al derecho a la defensa, que sí me parece importante abordarlo, porque es que entiendo el argumento de que se les dificulta auditar, ¿verdad? Pero acaba de mencionar de que la efectividad de las auditorías del azar son de 95% por la capacidad que tienen y por el sistema de gestión de riesgos. O sea, me alegró también escuchar al ministro Ochoa en un programa de televisión el otro día diciendo que estaban en un proceso de contratar a 250 personas. O sea, de verdad me alegra. Cuando fue al COEP a presentarnos este proyecto de ley, nos dijo que necesitaba 800. O sea, yo los animo a que ustedes contraten a estas personas, porque si usted quiere combatir la corrupción, o sea, usted no va a crear una nueva ley del Ministerio Público o del Código Penal. Usted lo que tiene que hacer es contratar más fiscales y contratar más jueces. O sea, estamos dejando de lado un montón de cosas y nos vamos encaminando de nuevo, solo al pasado. O sea, esto hace avanzar un proyecto político, no hace avanzar a Honduras. O sea, y quiero poner un ejemplo. ¿Y por qué digo Guatemala y El Salvador? Hace unos meses vino la asesora especial de la vicepresidenta Kamala Harris, la que anunció los 4.000 millones de inversión extranjera para el Triángulo Norte para detener todo esto. Yo he pasado muy pendiente de todos los comunicados y todos los anuncios de inversión que vienen para el Triángulo Norte. Y en cada uno de esos comunicados se listan las compañías y los montos y los países a donde van a invertir. Me da lástima ver a Honduras no aparecer en esas listas. O sea, y después de llevarlo todo tabulado, estamos en menos del 15% de captar esas inversiones. Esto sin este nuevo conflicto de la ley de justicia tributaria. Así que me parece que es importante de que nos ubiquemos en el mapa porque no somos una isla, ¿verdad? O sea, tenemos que ver qué es lo que ofrecen nuestros vecinos y cuál es el mensaje que le estamos mandando al mundo, ¿verdad? El tema de energía, o sea, creo que a veces actuamos demasiado rápido sin pensar en las consecuencias. Cuando reformamos la ley de energía, eso fue el principal factor para que las empresas que están a la Alianza para Centroamérica dijeran, ok, no, me voy para otro país. O sea, por la amenaza de expropiación que se encontraba en esa ley. Después eliminamos los fideicomisos sin pensar en cómo íbamos a comprar las medicinas. Después nos cambiamos a China sin buscarle una salida a los camaroneros. Y ahora con la ley de justicia tributaria estamos actuando sin pensar. Y tenemos que ver qué es lo que va a pasar y este diálogo es importante. Así que eso es por los momentos lo que me gustaría aportar, Jennifer. Gracias, viceministro. ¿Quiere reaccionar a esto? Yo quiero también reforzar un poco esa pregunta de cómo se va a robustecer la SAR, la Secretaría de Finanzas, aduanas,
porque hay una cosa importante, ¿no? En el tema de corrupción, cuando hablamos de corrupción público-privada, es que tiene que haber un actor del sector público, obviamente, en la corrupción, ¿no? Y yo le hacía la pregunta al inicio, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar que aunque exista la ley, no haya funcionarios que estén dando beneficios por debajo de la mesa, recibiendo sobornos, etcétera, etcétera, que son las cosas que suceden en el sector público? Usted ponía ejemplos, ¿no? De compra de diputados, compra de funcionarios. ¿Cómo se va a robustecer la SAR, las aduanas, la fiscalía, para evitar esa corrupción que tiene, pues, obviamente, actores públicos como privados? Y bueno, un poco si quiere reaccionar a todo lo que ya Héctor planteó. Sí, seguro. Gracias, Jennifer. Bueno, con esta última pregunta, si quiere, para iniciar de atrás hacia adelante, justamente la reforma constitucional que se está planteando busca establecer como un límite a toda la corrupción público-privada que ha ocurrido en este país los últimos 150 años. Atrás. Y fíjese que justamente recordaba una frase de Capital en el siglo XXI. Él decía que los impuestos usualmente son una materia muy árida, son muy históricos para los economistas y son muy económicos. Pero él dice que no se puede hablar de impuestos sin hablar de historia. Y bueno, el libro de él justamente hace un análisis de cómo ha evolucionado la concentración de capital desde el siglo XVIII. O sea, pongo esto sobre la mesa porque justamente como ha funcionado el sistema de corrupción público-privado entre empresas corruptas, entre empresas evasoras, ha sido precisamente de leyes especiales. Ejemplo de ello son todos los contratos que a Héctor no le gusta que el Congreso Nacional haya renegociado, contratos que fueron aprobados de forma ilegal, contratos que en muchos casos ni siquiera pertenecían a alguna empresa que existiera, ¿verdad? Contratos que después se vendían como piñata, contratos que además son lesivos para las finanzas públicas. La ley ahorita permite que eso pase, ¿verdad? Porque el Congreso Nacional pues, puede aprobar y desaprobar leyes. Lo que busca la reforma constitucional es poner algunos límites a ese poder, ¿no? Por ejemplo, que las exoneraciones fiscales no puedan durar más de 10 años. Es parte de la reforma constitucional. Otro ejemplo es que no se puedan otorgar exoneraciones fiscales en leyes de carácter individual o que no se puedan otorgar exoneraciones por decreto a una persona, sino que las exoneraciones que se otorguen se hagan en el marco de una ley general, es decir, de un régimen como los que se están creando o los que existían, y no de forma particular, como las que se entregaron en los contratos de alianzas público-privadas o los que se daban en contratos de energía renovable. Eso lo que busca es precisamente quitar la posibilidad de que los corruptores y los corruptos se asocien en el Congreso Nacional para aprobar leyes en beneficio de una empresa, de dos empresas, de cinco empresas. Otro elemento que tiene la reforma constitucional también es evitar que se puedan dar perdones fiscales, que se pueda perdonar el impuesto, ¿no? Únicamente que se perdone en caso de emergencia debidamente certificada y aprobada por la presidenta o por el presidente en Consejo de Ministros. Y esto también porque las amnistías, las regularizaciones han sido utilizadas como moneda de cambio entre empresarios y políticos, pues para financiar lealtades políticas. Eso es lo que busca la reforma constitucional. A mí me causa un poco de gracia porque en el año 2020, si ustedes analizan la evolución de la atracción de inversión extranjera a Honduras, en el 2020 Honduras fue el país de Centroamérica que menos inversión extranjera atrajo. La posición de Honduras en la atracción de inversiones únicamente ha desmejorado en los últimos años. Y eso es contrario a la cantidad de exoneraciones que nosotros hemos dado. Honduras ha dado cada vez más exoneraciones, pero atrae cada vez menos inversión extranjera. A pesar de que Honduras actualmente, con regímenes como Soli,
con regímenes como SEDE incluso. O sea, ahí no se paga absolutamente ningún impuesto, ningún impuesto. Y aún así, las empresas no vienen al país. Las empresas prefieren otros territorios y precisamente pasa porque para atraer inversión extranjera se necesitan un conjunto de condiciones económicas que pasan por la estabilidad política, que pasan por la estabilidad jurídica, que pasan porque el Estado tenga suficientes recursos para invertir. Sin embargo, nosotros somos el país que más perdona impuestos en relación a lo que recauda en toda América Latina y somos el segundo país que más perdona en relación al PIB en el continente, solo después de Colombia. Y a pesar de eso, no estamos atrayendo inversión extranjera. Y quisiera nada más añadir algo, y es el mito de la inversión extranjera. De nuevo, lamento que a Oscar no le guste la historia, pero quisiera citar una frase del expresidente Luis Bográn, quien a propósito era socio de la Rosario Mining Company. Él dijo, entrar resueltamente en el ancho camino de la política económica, abriendo el país a las empresas del progreso moderno, han sido el objetivo primordial de mi gobierno y la razón fundamental que ha tenido para las diversas contratas y concesiones. En estos actos el gobierno ha sido liberal y ha debido serlo para que el capital extranjero venga a radicarse a este país desierto, inculto y anárquico. Es decir, nosotros tenemos 150 años de estar regalando al país, 150 años de estar regalando los recursos naturales, de estar flexibilizando la mano de obra, de estar dando exoneraciones fiscales. ¿Y qué nos ha dado esa inversión extranjera directa? ¿Qué nos han dejado esas inversiones de enclave? Bueno, un ejemplo es el enclave minero y el enclave bananero, ¿no? Se instauraron aquí, extrajeron todos nuestros recursos, incluso el recurso vital de la ciudadanía, y se fueron sin dejar nada. Ese mito de que la inversión extranjera directa es el único que genera empleo, es completamente falso. Es que Creo que se está fueron 100 cortando, veces ¿verdad? más. Uno, ¿me escucha? Sí, sí, se está Sí, cortando. se está cortando un poco. Yo quisiera para terminar, porque ya nos pasamos del tiempo que normalmente tenemos Spaces. Yo sé que este es un tema que es mucho más complejo y hay posiciones encontradas, pero yo quiero saber qué tanto hay posibilidades de consenso o qué es lo que está pidiendo el sector privado con respecto a esta ley, si hay algún punto medio, si hay posibilidades de consenso. Y también si el sector privado en su totalidad tiene la posición que ha expresado el COEP. Y esta pregunta se la hago a Héctor, pero también quiero que el viceministro después responda a esto, ¿no? ¿Qué posibilidades de consenso con este tema de la ley de justicia tributaria hay con el sector privado? Héctor, te paso la palabra primero. Gracias, Jennifer. Ok, con el tema de consenso, creo que parte de esa historia ya es leche derramada, porque creo que aquí se malentiende a veces cuál es el significado de socialización y el significado de diálogo, porque no hubo ningún diálogo y cuando la socialización se entiende como una presentación unilateral sin oportunidad para respuesta, creo que no quedamos en nada. La página 16, literalmente, del plan de gobierno de Xiomara Castro, dice que el gobierno buscará un pacto fiscal con los sectores que están beneficiados. O sea, el pacto fiscal en ningún momento ahorita se ha mencionado y nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero el diálogo ahora está en el Congreso Nacional. El tema del diálogo nos parecía importantísimo porque no se hizo un análisis de impacto de lo que esta política pública iba a tener. Todas las políticas públicas tienen un impacto. En el COEP, con las limitaciones de tiempo y con las limitaciones de información, tratamos de hacer toda la tarea posible de estimar este impacto y se lo transmitimos al gobierno. Lo único que nos dicen es no haber impacto. Es falso. Yo les digo, el impacto de esta ley es cuantificable. Me gustaría hablar también, o
sea, si los procesos en el Congreso Nacional son realmente abiertos, aunque la comisión de dictamen no está equilibrada en representatividad como está el Congreso electo, si hay suficiente apertura para escuchar los argumentos de todos los que van a ser afectados, creo que sí puede cambiar, o creo que sí se puede regresar al punto en el que no se aplique esto y que regresemos a una verdadera mesa de diálogo. Me gustaría tocar algo antes de cerrar sobre otros puntos de la corrupción. Sigue trabada en Consejo de Ministros la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción que ha presentado la Secretaría de Transparencia hace meses. Cada vez que se firma un nuevo documento en cuanto a la CICI, siento que estoy viviendo ese efecto Mandela, que no sé si ya pasó, no sé, y cada vez que se firma dicen que ya viene. O sea, lo que se acaba de firmar ahora es lo que viene en la misión exploratoria y seguimos viendo, o sea, qué va a pasar con eso. Si realmente queremos pelear contra la corrupción y se insisten en que la reforma constitucional es el camino para para traer a la CICI, pues empecemos a discutir esa reforma constitucional para que la podamos ratificar en 2024, para que podamos comenzar a negociar el convenio bilateral y comenzar la negociación de los funcionarios que van a hacer. O sea, creo que aquí hay mucha tela de cortar y yo entiendo el cambio de talking point en el que hace una semana era que los que ganen más pagan más y que ahora es el tema de la lucha anticorrupción. Creo que tenemos que sí sentarnos a dialogar más, a dialogar técnicamente, pero seguimos sin entender cuál es el análisis de impacto que se hizo del gobierno. Por lo menos un análisis de impacto a lo positivo. ¿Cuántos empleos se van a crear? Sí, me gustaría terminar con este tema de la desigualdad, porque sí creo que es un problema importante en Honduras. O sea, nuestro coeficiente Gini es alto y la distribución de la riqueza es cierto, es desigual. Ahora, y vi de nuevo al ministro Ochoa diciendo redistribución de riqueza, esta ley es una herramienta para esto. Y la ley Robin Hood, como le dicen otros de manera coloquial. Y solo va a ser un recordatorio, que Robin Hood le robaba a los ricos malos para darles a los pobres. Les quitaba a los ricos malos para darles a los pobres. Con esta ley les van a quitar a todos de la clase media para arriba, pero no le van a dar nada a los pobres. Antes de pasar al viceministro, no sé si la abogada Marcia también quiere hacer una pregunta o una reflexión final y terminamos con el viceministro, que tal vez ya mejoró un poco su conexión porque ya la última parte casi no la escuchamos. Abogada. Sí, muchas gracias. Solamente invitándolos también al tema que nosotros hicimos un documento de impacto, como mencionaba Héctor, y también el tema de una serie de propuestas que hicimos como sector privado, que tampoco se mencionó en ninguna de las opiniones, pero pueden descargarlo desde la página del COEP. Y solamente creo que se quedó sin responder a toda la gente que estaba preguntando lo que realmente le interesa, ¿verdad? Porque como dice usted, un tema tan técnico, tan complejo, a veces no se entiende. Solamente para tocar el tema de por qué se dice hasta cierto punto de los impuestos nuevos o los impuestos del extranjero. Mire qué pasa con la renta mundial y por qué siempre el enfoque va para las personas de la clase media, que no sé si en algún punto va a seguir existiendo. Aquí el tema es eh, aquí tenemos muchos jóvenes, casi que los recién graduados, que tienen la opción de poder tener un empleo de una empresa extranjera donde le pueden dar servicios de movilización, servicios telefónicos, teletrabajo que le dan en el extranjero. Cuando la empresa le paga a esa persona o a este individuo aquí que está ubicado en Honduras, le cobran un impuesto en Estados Unidos, suponiendo que es en Estados Unidos el empleo. ¿Qué pasa? Cuando esta persona reciba este ingreso, nosotros no tenemos un convenio de doble tributación. Y cuando venga esta persona de los call centers, por ejemplo, que le vengan a pagar de vuelta aquí, ingrese ese dinero, se le va a grabar también aquí. Entonces, no es cuestión de que es un nuevo impuesto, es que usted le va a empezar a grabar 2, 3, 4 veces lo que con mucho esfuerzo tuvieron que conseguir en el extranjero. Y mira las personas que están también, que se han ido a otros países, inmigrantes que tenían acá un RTN, por ejemplo, cuando se van allá y no le dan de baja porque lógicamente se fueron bajo condiciones no legales,
se van allá a obtener dinero, a ver cómo pasarle el dinero a su familia de vuelta, tienen aquí tal vez una casa que están pagando, y entonces cuando ellos mandan el dinero aquí, ¿qué va a pasar? Se les va a grabar porque es que ellos son también obligados tributarios acá. Entonces van a empezar a grabar ese tema. Ahora, esos ingresos. Y finalmente, ¿por qué el tema de las remesas? No es que se está grabando la remesa, y aquí explicarle rápidamente. El patrimonio es indivisible, es decir, que uno no puede dividir los ingresos que tiene. Usted todo lo que viene de ingresos lo mete en una sola bolsita y a esa bolsita le va a aplicar un impuesto, ¿ok? Entonces, si usted está recibiendo del extranjero erróneamente, como mencionan que es una donación, si fuera una donación, me imagino entonces que ahora vamos a tener que presentar comprobantes de donación para poder recibirla, ¿verdad? Y deducirlas de nuestra renta. Entonces, cuando esto pase de que ingrese esta donación y teniendo el secreto bancario también incluido, ellos van a poder monitorear todo lo que usted recibe desde el extranjero. Al tener todo esto sin poder identificar por qué o de dónde viene este dinero de su cuenta, va a empezar a formar parte de su patrimonio. En ese sentido se va a empezar a grabar. Entonces, tal vez dejar como ese tema porque no tendría que abordar o ahondar más en el gran cierre que dio Héctor, más que tratar de aclarar esos temas, ¿verdad? Viceministro. Sí, seguro. Muchas gracias, Jennifer, Héctor, Marcia. Con este último tema de las rentas del exterior, yo quiero invitar amablemente a Marcia que deje de divulgar información falsa, que deje de decir cosas que no son parte de las leyes de nuestro país, que deje de meter miedo en los migrantes y en la población. En primer lugar, son apenas 503 personas. De nuevo, 503 personas que declararon recibir ingresos del exterior. De estas 503 personas, 208, 208 reciben ingresos del exterior por más de 100 millones de lempiras. Ingresos arriba de 100 millones de lempiras. ¿Quién de la clase media? ¿Qué migrante de más de 100 millones de lempiras? A propósito de esto, yo quisiera también preguntarle a Jennifer para que ella en sus palabras de cierre nos pueda comentar qué opina ella como parte del grupo de periodistas que investigaron los Panama Papers, los Pandora Papers, pues de todo esto que se está discutiendo, ¿no? Porque uno de los elementos fundamentales de la renta global, del no compartir información, es que precisamente permite la fuga de capitales. Y retomando la figura que utilizaba Héctor, dice que se van a ir los Guatemala, Héctor, ya se fueron para Panamá, se fueron para Islas Vírgenes. Le pongo un ejemplo, una de las familias más grandes de Honduras dividió sus ingresos, 700 millones. De los 700 millones dijo que solo había recibido por ingresos nacionales 65, pagó por 650 millones de lempiras, los declaró a través de empresas fantasmas, a través de Islas Vírgenes, y pagó cero impuestos, cero impuestos. Yo me pregunto a quién están defendiendo en el COEP cuando no quieren que regresemos al principio de renta mundial, si es la tendencia mundial. La mayoría de los países del mundo tienen renta global. En la América Latina, cerca del 70% de los países tienen renta global. Y esta renta global únicamente afecta a los grandes capitales que buscan maneras de planificar fiscalmente para evitar pagar impuestos. Entonces, también le hago la pregunta a Jennifer para que nos comente ella qué opina, producto de las investigaciones que ha hecho. Y me gustaría aclarar que la ley ya establece que cualquier impuesto pagado en el exterior fácilmente se puede acreditar como un crédito, ¿verdad? Es decir, las personas no van a pagar doble. Segundo, sobre el tema del diálogo, quisiera decir que nosotros hemos socializado ampliamente la ley, en foros televisivos hemos expuesto el contenido de la ley, hemos tenido reuniones con el equipo técnico de COEP, hemos tenido reuniones de alto nivel entre el Poder Ejecutivo y el COEP también, hemos tenido reuniones con las centrales obreras, reuniones con el movimiento estudiantil, con pobladores, hemos tenido reuniones también con el Fondo Monetario, con el BID, con el CIAC, con el ICEFI, con el FOSDE, con el CESPAD, con medios de comunicación independientes. Hemos tenido más de 30 reuniones de socialización a lo largo de 2 meses. El decreto es completamente público y contrario, por ejemplo, a lo que pasó con el decreto 278-2013, a lo que pasó con el Código Tributario o a lo que pasó con estos 4 decretos que mencionó el ministro,
en las noches del 17 y el 23 de diciembre, que fueron aprobados en menos de 50 minutos y que le costaron al Estado de Honduras cerca de 11.000 millones de lempiras. Nosotros, producto de este proceso de socialización, estamos incorporando 13 cambios en la ley. Estamos incorporando 13 cambios. Muchos de los cambios, o algunos de los cambios propuestos más bien, son comentarios hechos por el COEP. Comentarios, por ejemplo, como ampliar el tiempo de goce de la exoneración en las zonas francas y en RINDE, como que se permita a empresas nacionales invertir en zonas francas. Otros comentarios como, por ejemplo, crear un protocolo de acceso a información bancaria en conjunto con la CNBS que responda a estándares internacionales. Estamos incorporando comentarios. Es falso esa idea de que el gobierno ha sido intransigente. Lo hemos socializado cerca de 2 meses. Se están incorporando 13 cambios. Es decir, que el proceso sí ha sido efectivo. 13 cambios que vienen de diversos sectores. Finalmente, quisiera decir que el impacto nosotros lo estamos calculando. Es decir, nosotros teníamos un impacto preliminar, pero hablar de impactos preliminares sin tener un proyecto de ley redondo, por decirlo de alguna forma, nos parecía irresponsable. Nosotros ya tenemos un cálculo preliminar que hemos trabajado con el BID y con el Fondo Monetario y vamos a hacerlo público en los próximos días. Pero yo quisiera decir que el impacto más inmediato que vamos a tener es que vamos a evitar que esos 134 empresarios que salieron en los Pandora Papers sigan evadiendo los impuestos a través de los paraísos fiscales en el Caribe. Es que vamos a evitar que empresas que están vinculadas con el narcotráfico, empresas de maletín, sigan gozando de exoneraciones fiscales sin tener razón para hacerlo. Y cerrar diciendo con lo que mencionaba Héctor de la CICI. Efectivamente, nosotros estamos ansiosos de que venga la CICI, tenemos todas las carpetas listas y nos parece que no solo se debería de investigar la corrupción administrativa, sino la corrupción estructural que permitió que estos decretos que legalizaban la evasión, que legalizaban el robo, se aprobaran en el Congreso Nacional. Bueno, te agradezco mucho, Jennifer, le agradezco a Marcia y a Héctor y espero haber respondido las preguntas. También quisiera que nos comentaras este tema de los Pandora y los Panama Papers. Mucho gusto. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que, que ahí está mucho de nuestros reportajes, no solamente con el tema de Pandora Papers, pero creo que también es importante destacar que las empresas offshore no solamente se han usado para evadir impuestos, sino también para evadir la justicia de muchas maneras, para salir bien librados de actos de corrupción, no solamente pues como mencionaba al inicio, no actores públicos y privados mezclados ahí, también para evadir responsabilidades en temas de violaciones de derechos humanos o de conflictividades en algunos proyectos, ¿no? Que justamente la semana pasada mirábamos mucho de ese tema en las redes sociales. Pero por eso mismo el reto que se ve de frente, ¿no? Con esta ley de justicia tributaria es muy grande, sobre todo para la institucionalidad, ¿no? Y yo creo que queda mucho esa pregunta de qué tanto se va a robustecer la institucionalidad hondureña para poder enfrentar realmente los casos de corrupción, para que no haya obviamente intereses sobrepuestos sobre a quién se persigue y a quién no, y sobre todo ver esto como un problema que es bastante complejo, ¿no? Porque tiene varias aristas, como les mencionaba en el tema de Pandora Papers, no todo tenía que ver con evasión fiscal, y bueno, en efecto también, y es un disclaimer que se hace en ICIJ, y es que no todas las personas que tienen empresas en paraísos fiscales están evadiendo, ¿verdad? O eso no es un delito tampoco, ¿no? O sea que hay que revisar caso por caso y justamente en estas investigaciones, por eso no se saca las miles de personas que tienen empresas en paraísos fiscales, sino que las personas que tienen interés público y que tienen en efecto vinculaciones con la corrupción y con otro tipo de delitos como el lavado de activos, ¿no? Que también es algo común que se hace a través de estos mecanismos. Entonces sí creo yo, y me quedo mucho con esto de este space, ¿no? Que hay muchos retos con respecto a cómo la institucionalidad realmente puede responder a todo esto que está proponiendo en esta ley. También hay un reto muy grande de acercarle este tema a las personas y las preocupaciones de la clase media y la clase baja del país,
que son pues realmente muy importantes, ¿no? Y que pues existe preocupación, existe incertidumbre. Yo creo que va a necesitarse muchísimo trabajo técnico de la SAR, pues por ejemplo, para poder guiar, digamos, a los usuarios, a las personas que quieran adherirse a los regímenes, etcétera, en caso de aprobarse la ley. Y sobre todo pienso yo que el reto más grande ahora mismo es ese diálogo, ¿no? El diálogo que parece roto, que parece está bastante polarizado también el ambiente en el discurso público y también en el discurso privado. Y yo creo que es un reto muy, muy grande que se nos va a presentar. Yo invito a las personas que están en este space y también estamos invitando a la gente que está viendo, leyendo o escuchando Contracorriente, que monitoreemos esas socializaciones que va a haber en el Congreso, que estemos preguntando a nuestros congresistas. O sea, los diputados son personas que deben respondernos, y lo digo así enérgicamente porque tampoco nos quieren responder a la prensa, pero es muy importante saber también las posiciones de los diputados, porque ellos son los que van a aprobar eso en el Congreso, los que van a estar socializando la semana que viene y los que también pueden generar más rupturas en el diálogo que se necesita en este momento de todos los sectores en el país. Creo que es fundamental que estemos interesados e interesadas en saber cómo funciona, en monitorear esas socializaciones, en monitorear esa votación en el Congreso Nacional y en preguntar a diputados y a diputadas. Aquí hay varios en este space, varios que siempre se conectan a nuestros spaces de los diferentes partidos políticos. Yo les invito que abran, que hablen con la prensa, que estén abiertos a los cuestionamientos y que estén abiertos a las preguntas que va a tener la gente también hacia ustedes, no solamente hacia a los funcionarios de la SAR o a los funcionarios de aduanas o de la Secretaría de Finanzas. Pues muchas gracias, ha sido muy interesante. Este space lo vamos a subir a YouTube y va a estar ahí y va a estar también grabado aquí en Twitter. Vamos a estar divulgando esto que hoy hemos hablado acá y bueno, les agradezco la presencia, además que nos dieron un poquito más de su tiempo y esperamos que sigan también abiertos los sectores para hablar y poder despejar las dudas a la prensa y a la ciudadanía. Gracias y buenas noches y gracias a todas y todos quienes se conectaron.